Yo tengo una hipótesis. A medida que tú domines algo, eso algo te va a dominar. Porque tú ya eres proclive a que ese que tú ya dominaste, entonces tú ya vas a depender de él, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, ¿te acuerdas cuando fue el tema de Estados Unidos y México? Que nos quitaron la mitad del territorio y todo ese show, ¿no? Bueno, ahora pregúntate, güey, ¿cómo está Estados Unidos ahorita actualmente? ¿Qué cultura domina en los territorios que antes eran de México? Pues mayormente la cultura mexicana, ¿no? A lo mejor no es enteramente el mejor ejemplo, pero yo creo que si tú dominas algo, ese algo te va a dominar a ti tarde o temprano de alguna manera. Hey, curiosos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Bueno, en otra emisión más, vaya. Gracias por estar aquí con nosotros. Primero que nada, pues quiero preguntarle a Payo cómo está, cómo se encuentra el día de hoy. ¿Qué onda, man? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Muchas gracias por preguntar. ¿Tú cómo estás, man? Bien, fíjate, todo bien, todo bien. Un poquito, pues, caluroso el día de hoy, ¿verdad? Todos nos podemos dar cuenta. Pero qué rollo, ¿tú qué me cuentas, Payo? Todo en orden, todo muy bien. Digo, sonando, se podría decir. Qué bueno. Con algunas cosas. Y digo, antes de comenzar con este episodio, quiero recalcar que estamos en este hermosísimo lugar en el universo que se llama Big Studio. Es el mejor lugar para grabar podcast en todo el mundo. ¿Cómo estás, Vic, por cierto? Muy bien, Vic muy en bien, los Payo. controles. Sí. Ustedes no los pueden ver, amigos. Aquí estamos nosotros, Daniel y yo. Vic está en los controles. Sigan a Big Studio en Instagram, por favor. Se llama VCZ Studio Así es. en Instagram, ¿no? ¿Es correcto, Vic? Sí, disclaimer, güey, para la raza que si llega a encontrar ¿cómo se dice? El Instagram. No tiene ninguna foto, no tiene nada, pero ahí es ahí. Ahí es. Ahí es. Pues bueno, me presento, Daniel Cantú, como ya todos escucharon la vez pasada, ¿verdad? Uh-huh. Así que pues bueno, Payo, vamos a comenzar este nuevo podcast. Pues mira, primero que nada te quiero hacer una pregunta. ¿Te has puesto a pensar alguna vez cómo empezó todo el tema de la vida de aquí, cómo inició la humanidad y demás? ¿O es un tema que a lo mejor no ha habido como que tanta pregunta? ¿Tú cómo lo ves? Es que cómo empezó, es que creo que hay muchas fases en esa pregunta. O sea, Ajá. ¿cómo empezó el universo? ¿Cómo empezó la Tierra, el sistema solar? ¿Cómo empezaron los primeros organismos que se pueden considerar vida? Ajá. ¿Cómo comenzaron nuestros ancestros evolutivos a evolucionar de una manera en la que ya se parecían más a nosotros que a cualquier otra cosa? Ajá. ¿O cómo fue lo que sucedió que haya dos primates evolucionados aquí en esta mesa conversando? O sea, no sé. O sea, mira, vamos a reducirlo. Fases. Yo coincido contigo. Sí, fue una pregunta muy ambigua, malamente, ¿verdad? Pero mira, vamos a reducirla mejor al tema de la humanidad, ¿no? Sí. Antes que nada, pues es un tema que ya hemos platicado mucho Payo y pues su servidor, ¿no? De temas muy interesantes en cuanto al desarrollo, cómo ha evolucionado la vida aquí, vaya, ¿verdad? Así que pues, Payo, primero que nada, quiero ver si tú tienes algo que decir respecto a eso y yo si quieres voy a ir complementando. Mira, la humanidad, es que ¿qué es la humanidad? Primero hay que empezar a definir eso, porque creo que a través de la historia y con personas con diferentes perspectivas filosóficas y diferentes respuestas de la vida, pues definen a la humanidad de una manera diferente, ¿no? Sí, algunos claro. Algunos lo definen como animales que piensan, algunos lo definen como hijos de dioses. Ajá. Entonces, no sé, para ti, ¿qué es lo que significa la humanidad? ¿Qué es el ser humano? Ay, ¿Cómo pues lo definirías? Pues mira, yo creo que es algo muy difícil obviamente, de encasillar en algo tan sencillo, ¿verdad? Pero para mí, pues es el vivir en conjunto, o sea, el vivir en armonía entre personas, ¿no? Pero también es el tema de que, pues desde un inicio, a lo mejor ese no fue el caso. A lo mejor hubo gente que estaba desbalagada. Digo, no sé si tú sabías, pero hay muchas escuelas, sé que ahorita ya hay menos que la hacen, pero la gran mayoría lo sigue haciendo,
que no mencionan un dato muy importante que, bueno, yo lo vi, ¿verdad? A lo mejor hay alguien que te puede decir que no es cierto, pero pues yo es lo que estuve buscando, que realmente no sé si tú recuerdas lo que era el Australopithecus, el Neandertal y demás. Lo recuerdo de manera superficial, Bueno, pero no recuerdo exactamente qué es ajá. lo que definía a uno y al otro. Bueno, ahí te va. O sea, el primero, hasta donde yo recuerdo, era el Australopithecus, ¿no? De ahí se supone que fue el tema de la evolución y demás. Y hay un tema muy importante, que es que no, bueno, primero que nada, a nosotros nos habían mencionado en la escuela, que fuimos juntos, ¿verdad? Que fue una cadenita en la cual primero existió una especie, se extinguió, después existió otra y se extinguió y así. Pero a mí lo que me habían comentado y lo había leído y pues había investigado es que existen los cromañones, el neandertal y no recuerdo qué otro era, que vivieron en la misma, simultáneamente en el mismo periodo, al igual que el Homo sapiens, ¿no? Ujú. Que pues somos tú y yo, vaya. Así que hay algo bien curioso ahí, porque siempre nos plantearon que fue el tema de que se extinguió uno y empezó el otro y total, así fue, ¿verdad? Y es un error. ¿Mande? Es un error, ¿no? A mi Plantearlo de punto esa de vista, manera. sí. A mi punto de vista, sí. O sea, hay evidencia que sí convivieron en el mismo tiempo-espacio y a mí se me hace muy curioso. Porque lo que te da a decir es que la especie que ganó, pues justamente fuimos nosotros, ¿no? Ujú. Y el tema que queremos hablar hoy es justamente lo que llevó desde tiempos ancestrales, si así se le puede llamar, a lo que somos hoy. Al tema de que ya existan desde automóviles, güey. Desde que ya podamos comprar cheve en el Seven, en el Oxxo, ¿verdad? Ujú. O sea, ese tipo de cosas es muy curioso, cómo todo fue Cómo todo evolucionando. evolucionó Sí, hasta que estemos aquí en una mesa, dos primates hablando de estos temas. O sí. sea, sí. Sí, definitivamente creo que fue el Homo erectus el que convivió más con el Homo sapiens. Digo, me puedo equivocar. Ajá. Tengo un poquito fresco ese dato porque lo leí hace relativamente pronto. Pero, ¿tú crees que el Homo sapiens es el único humano o los Ajá. demás también pueden llegar a considerarse humanos? Caray, buena pregunta. Es que mira, todos somos homínidos, ¿no? Sí. Homínidos son los que caminan en dos piernas. Así de simple. Pero lo que yo creo que diferencia mucho a lo que es un humano, a lo que es a lo mejor un hombre de Cromañón, un Neandertal y demás, pues yo creo que es algo muy, muy básico, ¿no? Que es el tema del cerebro, el desarrollo del cerebro y pues las capacidades que tenemos del mismo lenguaje. Hasta donde yo sé, las demás especies no tenían como tal un dialecto, una facilidad de palabra, un idioma, por así llamarlo, ¿no? Y eso es un tema muy importante, porque estás hablando que entonces también el idioma ha ayudado a que se consoliden las grandes civilizaciones y demás, ¿no? Pero empezando, a mí me gustaría ver qué teorías tú puedas percibir, nos puedas contar ahorita de cómo ves tú que inició todo, ¿verdad? Se hablan de muchos temas, desde la panspermia, que es el tema de asteroides, ¿no? Que vinieron a colonizar. Y justamente, bueno, a mí no me gusta el nombre, panspermia, porque se escucha que son espermatozoides esparcidos por el mundo, ¿no? Y se me hace algo medio así como que, no sé, no me gusta, ¿verdad? Pero es justamente eso, o sea, es vida que viajaba a través de cometas, asteroides. La verdad, nunca supe cuál es la diferencia de uno y otro, pero bueno, la teoría dice que al momento que llegaron a este planeta, gracias al entorno, gracias a la proclividad de la vida, pues empezaron a desarrollarse, ¿no? De tal modo que pues hasta el día de hoy aquí estamos. Y como esas hay un montón, está el tema de la teoría de las especies de Darwin. Hay un chorro de teorías, ¿no? Que se han barajado en los años. Pero primero que nada me gustaría que platicáramos del tema de la panspermia. ¿Tú cómo la ves? Pues mira, definitivamente soy darwinista. Ok, ok. Definitivamente. Yo sí creo que la, Ajá, la- la evolución del ser humano se ha dado porque pues somos una especie más, somos un animal más ajá. que mediante ¿cómo se le dice este término, ¿no? Cuando, que es
es como que de la evolución, que cuando una especie lucha, entre esa misma especie lucha, digo, perdón, no recuerdo muy La bien. selección natural. Selección natural, sí. Entonces estamos aquí por selección natural. Ajá. Ya si el hecho de que seamos extranjeros del mundo, del planeta, o sea, que si seamos aliens, o si nuestros antepasados, si los quieres ver de esta manera, sean Sí. aliens, en el sentido de que vienen de afuera, no de que sean hombres verdes con, no, digo, o sea, aliencitos, ¿sabes? Como Sí, ese sí, concepto que se tiene de los aliens, de que, no, o sea, me refiero a... Ajá. O Pues sea, mira, verlo en el sentido literal. es Vaya. que, ¿cómo nació la vida aquí en nuestro planeta? Digo, hay que entender que el universo tiene 13.800 millones de años. Ok. Bueno, es lo que se estima, Ajá. que es el Big Bang. O sea, la aparición de la materia como tal fue hace Ajá. 13.000 millones de años. Hace 4.500 millones de años es cuando se formó la Tierra. Sí. Luego, hace 3.800 millones de años aparecieron los primeros organismos, que no sé si lo Ajá. pudiéramos considerar vida, pero pues fue Sí hace... lo es. Sí lo es. Ajá. Sí, yo creo que fue desde ahí en donde se encuentran nuestros antepasados, si lo quieres ver de esa manera. Ok. O sea, si el humano viene, digo, es un mito eso que viene del mono, eso es un mito. Sí. No porque no seamos primates, sino porque no venimos exclusivamente de una categoría de primates como el mono, ¿no? Más bien venimos es lo que acabas de decir, ¿no? De una constante evolución de diferentes especies en los cuales yo sí considero a las demás Ajá. humanos. Los Homo erectus, los neandertales, Ok. yo sí los considero que son humanos. Ok. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Homo erectus, digo, me puedo equivocar, estoy casi seguro que también utilizaba el fuego, ¿no? De hecho hace 300.000 años ya se usaba Güey, cotidianamente me el siento fuego. bien mal, tú vienes bien preparado. Es que, amigos, Vienes con la enciclopedia, ¿verdad? no, hombre, no. Profesionalismo, señores. No, miren, Profesionalismo. estas notas ya existen, independientemente o no de que se grabe Ajá. el podcast. Entonces, pues qué mejor ya tenerlas aquí. Sí. Es que antes de preguntarnos si son humanos o no, o sea, ¿qué es un humano? O sea, Sí. ¿cómo podemos nosotros decir de que sí es un humano si no sabemos en sí qué es? Es que Entonces, es un tema bien complejo. O sea, es un tema muy complejo, coincido con Vic. O sea, yo creo que ese tema, si nos vamos a debatir, vamos a quedarnos aquí hasta el día de mañana, ¿verdad? El podcast va a durar como 50,000 horas, pero justamente es eso, o sea, saber qué se define como humano y demás. Pero fíjate, hay algo que se me hace muy curioso. Tú hablabas del tema de que no venimos del mono, ¿verdad? No venimos del mono, yo coincido con eso. Pero, bueno, se dice que somos primos hermanos de esa especie, ¿verdad? O sea, es que a lo que me refiero es que es bien famosa una imagen en donde salen como que diferentes especies caminando. Al final está el humano y al principio está un primate, ¿no? Sí. Eso pues realmente no sucede. O sea, más bien es como una especie de árbol, ¿no? Que pues es una mezcla de diferentes especies que van formando, que se van transformando en otras y es un tema muy complejo. De hecho, también está ese tema de los eslabones perdidos. No sé si has escuchado claro. ese tema. De hecho, ¿qué te gusta? Yo me acuerdo que cuando estábamos en sexto, una cosa así, siempre no, ni me acuerdo el nombre de la maestra, pero me acuerdo que siempre nos recalcaba, no, es que el eslabón perdido y que no sé qué. Pero a lo que yo quiero como que hacer hincapié es en lo siguiente, ¿no? O sea, no sé si te ha tocado ver videos de actualmente monos que están utilizando ya herramientas. ¿Te ha tocado verlos? No los he visto. Hay un montón, güey. Si puedes poner en YouTube, hay un montón de videos de monos que ya utilizan. Bueno, no sé si son monos, si son orangutanes, no sé. Para mí todos son monos, ¿no? Que utilizan herramientas, güey, que ya utilizan desde para cazar, para pescar, o sea, no sé si para hacer fuego, pero los utilizan para la comida, más que nada, ¿no? A lo que yo voy, güey, es si así fueron nuestros inicios, ¿no? O sea, poco a poco fueron experimentando y obviamente estamos viendo a lo mejor como que el primer eslabón de la cadena que ellos van a tomar para a lo mejor ellos desarrollar. O sea, imagínate,
A lo mejor el humano se extingue, güey, quién sabe. A lo mejor Dios no quiera, con todo respeto, hay otra pandemia y a lo mejor el hombre se extingue, ¿no? Eventualmente nos vamos a extinguir. Sí, O sí. sea, el Ajá. universo es tan... O sea, nació hace 13 mil millones de años. Sí, o 13 sea, mil es una 800 millones de ridiculez. años. Ajá. Nosotros llevamos una nada. Claro. Entonces, pues la única ley que yo considero que es verdad en el universo es de que todo es impermanente. Sí, sí. Es sí, de sí. que eventualmente todo deja de existir. O no que deje de existir, sino todo se transforma Ajá. de un modo en el que pues es impermanente. O sea, por ejemplo, este termo, pues en este momento, en este punto del espacio-tiempo, tiene esta forma, pero Sí. eventualmente con el paso de los milenios, la materia que genera que exista esto, pues va a descomponerse y se va a transformar en otras cosas. Lo mismo va a pasar con el ser humano, Sí, claro. eventualmente. Pero ahí estamos hablando de muchos. Esperemos, Claro. esperemos que no sea en al menos 1000 años, 2000, no sé, aunque realmente al paso que vamos sí me preocupa. Sí, que Pero, no nos toque, güey, que no nos toque. Sí, pero bueno, perdón, te Sí. interrumpí. No, nada más quería dejar eso en claro. Y bueno, porque empecé por la panspermia. Porque yo creo que es una manera muy fácil de a lo mejor de generar una teoría, ¿no? De decir, bueno, todo vino desde fuera y como que negar lo que ya existía aquí, ¿verdad? Por eso empecé por ese camino. ¿Qué dice esa teoría? Y como lo mencioné antes, ¿no? Que son vidas, organismos que viajaban por el cosmos en asteroides o cometas. Realmente no sé cuál es la diferencia entre esos dos, para ser sincero, pero que llegaron aquí a la Tierra, ¿verdad? Y se empezaron a desarrollar, hubo vida, bla, bla. El tema es que no me acuerdo hace cuánto fue, pero fue en Siberia, cayó un meteorito y tenía pues vida inteligente, ¿no? Bueno, perdón, no tenía vida inteligente, pero tenía vida microscópica. ¿Qué quiere decir eso? Que venían obviamente bacterias, venían no sé si virus, pero venía pues ya vida como tal. Así que no suena tan descabellado Llegó esa... el COVID. No, no es cierto. ¿Mande? Llegó el COVID. No, hombre, güey, ya. No, no es Dios los cierto. libre, ¿verdad? Pero hay otro tema que tú mencionas, el tema de la evolución de las especies, ¿no? Yo en lo personal no creo ni una ni la otra, ¿verdad? No quiero decir que no creo nada, simplemente que no sé por cuál decantarme, güey, porque no sé si te ha tocado que empiezas a leer algo y te convences. Dices, bueno, sí, tiene un chingo de sentido. Lees otra cosa y dices, güey, sí es cierto. Pero después alguien te dice algo de lo que tú ya habías leído y es de que, oye, sí es cierto, güey, ahí hay un plot hole que no entiendo. Y luego alguien te menciona algo de lo que anteriormente tú pensabas y sucede lo mismo. A lo que yo voy es que yo creo que cada una tiene sus huecos ahí. Y, ¿cómo se lo puede llamar? Historias argumentales, ¿no? Cada una tiene sus huecos. Por ejemplo, el tema de la evolución de las especies, pues bueno, hay algo que no se puede explicar, como es el desarrollo del cerebro, güey. Hablábamos del eslabón perdido justamente. O sea, no está completamente esclarecida. Y hay otros detalles más. No recuerdo ahorita completamente todos, pero hay un montón de detalles de esa teoría que como que la pueden poner en tela de duda, por así decirlo, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que son las principales. ¿No te parece que sea normal que desconozcamos los Ajá. diferentes eslabones que faltan, sabiendo que apenas estamos, o sea, somos un suspiro en el cosmos, Sí. en el universo? Tú dices que es normal. Yo creo que eventualmente vamos a encontrar esas respuestas, pero Ajá. está bien no tenerlas. Sí. Porque hemos progresado mucho. O sea, ¿cuándo vivió Darwin? 1900, 1800. La verdad desconozco. No recuerdo. Bueno, Se lo checo. 1800, 1900 por ahí. Digo, si nos equivocamos, el punto es que fue hace como 200 años. Ajá. Antes de Darwin, pues la gran mayoría de personas pensaba que veníamos de Adán y Eva, la neta. Ujú. Que veníamos de que Sí, Dios nos cierto. creó mediante pues bueno, Dios creó a Adán y de Adán de Hay la gente que costilla. todavía cree eso. Hay gente que todavía cree eso. De hecho, Ajá. bueno, hoy por hoy la iglesia ya creen o reconoce la evolución. Es que de ahí hay Darwin. algo bien curioso, güey. Al Justo. principio era muy literal la historia de Adán y Eva. Conforme pasan los años empiezan ya a meterse en de que no, es que es una representación, no es literal y que no sé qué, ¿verdad? O sea, hasta esa misma ya fue como que derrumbada esa teoría, que como bien dices tú, o sea, ya era una teoría bien arraigada. Y ahorita Sí. ya dicen, no, es que no es cierto, no sé qué, simplemente mera, ¿cómo se le puede llamar? De forma figurativa, ¿no? No de manera literal. Así que, ¿por cuál vas? Vic, ¿tú cuál piensas?
¿Por cuál te decantas? Yo sí creo que fue de Adán y Eva. No, man. Neta. No, pues, o sea, No. yo pienso de la evolución. Y hablando de eso, Güey, me saqué de pedo. Perdón. que hablando de eso, Darwin Ajá. nació en 1809, falleció en el 82. Fue más fue o hace nada. menos en el 1830, por ahí, que Ajá. estaba haciendo la investigación de Ujú. la Ok. evolución. Entonces, se puede decir que no fue hace tanto tiempo, güey. Recién empezamos a considerar esa alternativa. Esa Pero alternativa. hace 200 años. Sí. o menos. Sí. Hace nada. Y Darwin se dio cuenta de eso porque en las Islas Galápagos, las Islas Galápagos son unas islas que están en el sur, por el Ecuador, Sí, de ajá. Sudamérica. Y ahí, pues, como que por muchos años no hubo interacción humana. Sí. Hasta que la reclamaron de hecho, creo que no hubo ni colonia. Bueno, no sé, me puedo equivocar. Pero Sí. pues no fue hasta que la reclamó la nación del Ecuador, Ajá. en el cual Darwin se dirigió hacia allá a estudiar las especies. Y se dio cuenta que, bueno, las Islas Galápagos es un archipiélago, es decir, hay diferentes islas de los cuales tienen sistemas un poquito diferenciados. Sí. Y descubrió que una ave que hoy se llama la ave Darwin, creo que sí le pusieron por el mismo Darwin, Ajá. descubrió que de esa misma especie, había diferencias entre las que vivían en una isla y las que vivían en otra isla. Y Ajá. esas diferencias se les atribuía a el hecho de que a lo mejor en una isla había menos árboles o estaban más grandes. Realmente desconozco cuáles eran los criterios para definir si es que esto evolucionó por esto por otro, pero pues él identificó que la evolución, Ujú. el entorno va cambiando, va haciendo ese tema de la selección natural y va evolucionando a las especies. Y las especies se van adaptando a ese entorno y buscando supervivencia. Sí. Entonces eso lo replicó en prácticamente todas las especies del mundo, Sí. incluyendo el humano. Entonces, de un punto en específico, agarró una teoría y le hizo general. Es a lo que más o menos quiero llegar, ¿no? Darwin sí, pero Ajá. hubo otros pensadores, académicos, se les podría decir, que Ajá. empezaban a estudiar esa postura Sí. y pues se llegó a esa conclusión. Ok. Bueno, están esos, que no es de que un eslabón perdido, porque también hay que hablar de que muchas Ajá. personas creen teorías de conspiración, de que Jalo hablar de hay eso. un Jalo eslabón hablar de eso. perdido y Sí. que esos que son los reptilianos que llegaron y que no sé qué. Pero realmente no es un eslabón, Ajá. es un infinito de eslabones. O sea, realmente no Sí. tenemos la idea de, o sea, tenemos como que una base de que, Sí. ok, venimos del primate, o sea, de algunas especies de primate, pero Ajá. más allá no sabemos, pero está bien no saber, porque pues como te digo, hace 200 años acaba de suceder eso, güey. O sea, Sí, acaba de claro. suceder este como que cambio, ¿no? Oye, ¿y no encuentras algo de relación de manera simbólica Sí. o cómo con respecto a el nacimiento del humano, la perspectiva de la iglesia y la perspectiva de la evolución natural? ¿Tú no ves algo que se pueda, ¿cómo se dice? Que se pueda parecer. Sí. Pues yo creo que hay algo ahí que es el tema de cómo empezaron, pues evidentemente las personas, ¿no? Que esa imagen y semejanza y todo eso, pero la verdad yo lo de Adán y Eva, la verdad es que nunca le puse tanta atención Ujú. porque desde chiquito me sonaba ridículo, güey. La verdad, o sea, como que yo decía, ¿cómo? O sea, entonces los hijos van a procrear con las hermanas y ahí como que yo dije, no, qué asco, o sea, ya no me quise meter, ¿verdad? Y realmente es un tema interesante. O sea, ¿tú piensas eso? Que hay algo que se pueda ahí como que entrelazar, güey, no sé. Pues mira, digo, recapitulando para la gente que no sabe quién es Adán y Eva, pues digo, Dios creó a Adán, Ajá, de Adán, él de su costilla salió Eva, sí. Dios hizo Eva, y los dos eran libres, eran
una especie libre, ¿no? Estaban en el paraíso, ¿no? Sí. Pero no fue hasta, bueno, Dios le había puesto una condición Sí. de que todo este paraíso va a ser tuyo. Lo único que no debes de hacer es probar del fruto prohibido. Y pues ahí en la fábula pues ya se meten personajes como la serpiente y que seducen, ¿no? O sea, es cuando nace el deseo, ¿no? Por así Claro, decirlo, ¿no? claro, Entonces, claro. Eva come la manzana, se la da a Adán también la come. Y en ese momento ellos, en la Biblia, en el Génesis, lo definen Ajá. como ellos despiertan. Y al despertar, ellos se tapan. De que, ay, estoy desnudo, ¿no? De que, ay, no me Mira, vas a ver, tengo ¿no? algo ahí, un tema bien duro, pero yo sé que no tiene nada que ver, Ajá. ¿verdad? Digo, no es nada nuevo tampoco, simplemente estoy diciendo lo que yo había escuchado, ¿no? Híjole, güey, a ver si no nos metemos en pedos, ¿verdad? Pero, pues, Suéltalo. sí, ahí va. Bueno, antes que nada, Vic, ¿tú crees en reptilianos, güey, o en algo así? No. No, bueno, ok, somos dos, o tres a lo mejor. Pero bueno, Somos tres. volviendo al tema, güey. O bueno, quién sabe. Nada, es cierto. Pues conocemos amigos que sí creen, ¿verdad? O sea, no me cierro completamente porque eso de que, güey, no, nadie tiene la verdad Ajá. absoluta, pero se me hace muy loco pensar eso. Realmente no lo creo. Yo creo que es algo que queremos creer porque le daría un chorro de, o sea, estaría chido, ¿no? Estaría divertido Estaría creer con en madre eso. que existieran estos reptilianos y yo sé que haya más fondo en vez de que no, güey, nomás son unos hijos de puta que controlan el mundo, no es un reptil, güey, es otro vato más que es un ojete y ya. Güey, ¿será para hacer la vida más interesante? Pues, Crear ese tipo de cosas. Yo lo he pensado, güey. pues, Por- ¿cuánta siento. gente no consume pues, contenido de reptilianos y cosas así? O sea, Sí. porque está entretenido, está con madre creer que sí es. Imagínate que te digan que el Señor de los Anillos es verdad. Puta, güey, no mames. Sí, güey, Qué sí es chingón cierto. que pasó eso, pero pues no, güey. O sea, es Ajá. una historia. Te soy Tienes bien razón. honesto, descompleto en su totalidad ese tema de los reptilianos. Nunca he visto ningún video. Nunca has visto nada, güey. He escuchado cosas, pero Ajá. realmente no. O sea, Mira. estoy... Resumido, son alienígenas. No me acuerdo si eran de Alpha Centauri, Ujú. Próxima Centauri, una cosa así. Sí. Pero, sí, ¿verdad? Algo Sí, así. sí, sí. Son alienígenas, güey, que pueden ocupar un cuerpo humano. No sé si ellos representan un cuerpo humano, no sé cómo funciona, o cómo camuflarse, a lo mejor. Y O sea, yo puedo ser un reptiliano. pues decían que Peña Nieto, güey, que la reina Isabel, güey, o Elizabeth, no sé cómo se llame. O sea, Si yo soy un reptiliano, ¿cómo lo sabrías? es que, güey, ahí, te lo juro, hay gente que te dice como que señales de que alguien es reptiliano, güey. Que sé Luego si por acuerdo- eso decidimos empezar este podcast, porque somos reptilianos, pero no queremos decirlo y queremos Controlar el mundo. conspirar contra... Pues digo, pues interesante. Pero mira, hay algo, güey, que, híjole, güey, no sé si tenga algo que ver, pero no me acuerdo de dónde lo había escuchado, sinceramente. Era un tema de justamente lo que tú decías de lo del fruto divino, güey, y lo demás, ¿no? Yo no quiero decir que yo lo crea, perdón, o que sea verdad, simplemente es lo que yo escuché. Que realmente hay dos tipos bueno, hay dos libros, ¿no? Es el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, ¿no? Hay un Dios diferente del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Uno es vengativo, el otro es más piadoso, que mandó a su hijo para salvarnos, ¿no? Pero hay mucha gente que dice que son dos dioses diferentes. Total, en el Génesis, o sea, lo que te quieren decir es que el Dios del cual habla era un Dios malo, güey. Que no querían que la gente tuviera la conciencia despierta, que no tuvieran como que el conocimiento, güey, que por eso no los dejaba comer el fruto prohibido. Y Lucifer, Satanás, como se le llame, realmente dicen que no fue malo. O sea, que él era como que la rebelión en contra de eso y que Satanás, Lucifer, no sé, ayudó a que el hombre tuviera ese conocimiento. O sea, se puede decir que entonces cambian los papeles. O sea, ya está la inversa. Uno termina siendo el bueno y el otro termina siendo el malo. Es algo muy curioso, ¿no? Es que, güey, ¿quién nos dijo que Lucifer era malo? Es que, güey, de hecho, citando a lo que vi en Leyendas Legendarias, realmente son diferentes, güey. O sea, ni siquiera Lucifer y Satán No. es lo mismo, son diferentes. O sea, son seres distintos. Satán, yo tengo entendido que es el adversario
por así decirlo, si yo tengo un enemigo, pues es mi Satán, ¿sí? O si yo hago algo, yo me convierto en Satanás en Satán en ese momento. Y no es un nombre. Ajá, No es un exactamente, nombre. exactamente. O sea, Lucifer no era un ángel. Lucifer es un ángel. Es más, mismo en pasajes de la Biblia, mismo Jesucristo cuando supuestamente bajó al infierno, o sea, él se presentó como Lucifer también. porque Pero, era el que trae la luz, ¿no? Algo ajá, así, es o Morning luz de la Star, o sea, como mañana. la luz de la mañana. O Sí. sea, Entonces Lucifer, también había escuchado algo así, significa el iluminado, ¿no? No, es luz de la mañana. estrella, ajá, luz de la mañana. Pero pues tiene mucho que ver con la luz, ¿no? Que Sí, es... sí. De Mm. hecho, hay un cómic, no me acuerdo si es de la serie de Vértigo, de DC Comics, Sí, es de ahí, sí. que el personaje de Lucifer se llama Lucifer Morningstar. Pero Ok. bueno, hay una serie en Netflix que se basa en eso, ¿verdad? Creo que es esa. Sí, sí es. Sí es. Ah, bueno, a huevo. Pero bueno, volviendo al tema, güey, ya nos fuimos bien lejos, ¿verdad? Pues fíjate que sí, y no. Ajá. ¿Hay algo que te gustaría aportar de eso? De Lucifer. Pues es que mira, si... Yo creo que es un malentendido entonces, porque Ajá. mucha gente piensa que Lucifer es el demonio, que Lucifer es malo. ¿Pero quién nos dijo eso? Pues la iglesia, o sea, simplemente una institución, vaya. Una La institución. misma que te contó esta historia de que venimos de Adán y que... O sea, sí, creo que hay un malentendido ahí extraño. Digo, no me Ajá. quiero meter en temas... Pues ya estamos en temas religiosos, pero no quiero Sí, quiero no, atacar mejor a no. nadie. Pero, digo, regresando a Adán y Eva, Ajá. digo, no sé si quieres aportar algo más con respecto a Lucifer. Y igual No, podemos no. regresar más adelante porque también tengo una hipótesis. No, simplemente el tema de que se me hace curioso que mencionen el tema del despertar desde la Biblia. O bueno, no de manera literal, sino figurativa, ¿no? Pero ahí es a la inversa, como lo mencionan, porque el Ajá. despertar es el ser conscientes de que, ay, Exacto. me desnudo, o sea, estoy Exacto. desnudo, que no, ay, o sea, como que empiezas a tener... Mira, lo que yo percibo es y que tiene relevancia con Sí. lo que yo creo que sí sucedió, es de que en algún punto el deseo se magnificó y en ese momento nos perdimos. Ok. Nos perdimos en ese sentido de que, o sea, en el despertar según el catolicismo, Sí. que es lo contrario a otras posturas, por cierto, a otras religiones. Por ejemplo, el budismo, el despertar es todo lo contrario, literal. Sí, todo lo contrario. Pero sí creo que digo, la manzana puede ser la analogía del deseo, porque muchos piensan que la manzana es como algo que tenga que ver con la reproducción sexual, ¿no? Porque pues la parte Fíjate sí que- parece una vagina. Sí, pero yo lo había visto. Es que nunca hablan de que fuera una manzana. Un Simplemente fruto. hablaran de un fruto. Sí. Así que ya hablar de una manzana ya es algo que a lo mejor mucha gente puede decir, güey, no, ni siquiera era manzana, ¿verdad? Pero hay algo que es muy, muy evidente a mi manera de ver. A lo mejor hay gente que no lo piensa así. Pero sí es algo así como, ay, güey, es que sin meternos en pedos. O sea, si entonces Dios no quería que comiéramos de eso, no queríamos, él no quería a lo mejor que percibiéramos como que la vida de otra óptica, a lo mejor un poco más, ¿cuál puede ser la palabra? A lo mejor un poco más de buscar superarse, a lo mejor como que vivir en la, no quiero decir miseria ni mucho A menos, lo mejor Dios no quería que deseáramos. puede ser. Porque independientemente del fruto, el hecho es que alguien deseó algo que no tenía. Ajá. El deseo se manifestó. Pero ahora, ¿no se te hace una manera de tener como, no quiero decir esclavos, pero realmente se pueden tomar de ese punto de vista? A lo mejor entonces lo que quería Lucifer o Satanás, güey, era como que en cierta manera liberarnos. Y a lo mejor si tomas el contexto actual, que cada vez hay menos cristianos, menos católicos, pues puede ser que a lo mejor esa rebelión empezó desde, si lo ves de manera literal, yo sé, ¿verdad? Pero si lo ves así como una historia, güey, una película, por así decirlo, a lo mejor ese hecho repercute a que el momento de ahorita se estén bajando los niveles de cristiandad. Puede ser. Bueno, ya, güey, nos estamos yendo muy lejos. Nos estamos yendo bien duro. Sí, Pero bueno, regresando otra vez a lo de Adán y Eva y con respecto Ajá. al deseo, digo, esa es mi postura. Yo creo que en algún punto la humanidad o el hombre Ajá. empezó a sobredesear. Ok. O sea, mira, y hay que entender que el humano como tal, el hombre, Sí. o sea, así como tú como yo, o sea, el Homo sapiens tiene 80,000 años, ¿no? Por ahí.
No, a ver, No tengo el dato. déjame toco mis notas. Güey, si vienes preparado, güey. Si no, yo lo checo para yo. Sí, hace 200,000 años, ¿no? Ujú. Aparecieron los Homo sapiens, Sí. que son nosotros, aparecieron, no es nosotros, o sea, es que no sé cómo decirlo, ¿no? Pues somos Pues nosotros, nosotros, güey. O Nuestra sea, especie. nuestra Nuestra especie, sí. Ajá. Y hace 70,000 años fue Ujú. cuando apareció el lenguaje, que es lo que tú comentabas de la importancia del lenguaje, ¿no? Sí. Hace 45,000 años colonizamos Australia. Hace 30,000 años se extinguieron los neandertales. Si no eran Homo erectus, eran neandertales, corrijo. Ok. Hace rato dije, no, eran neandertales, que nosotros convivimos con los neandertales. De hecho, posiblemente se hayan extinto por las causas del Homo sapiens. De hecho, ahí te va un fact. De hecho, hay reminiscencias en personas. Hay gente que tiene rasgos del hombre de Cromañón. Hay gente que tiene rasgos del hombre de Neandertal. O sea, por ejemplo, hay gente que tiene la barbilla partida. Y no me acuerdo si era el hombre de Cromañón. El Cromañón. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, la gente que tiene la barbilla partida es una herencia del hombre de Cromañón, güey. Así que ahí ya estás diciendo que hubo, pues, relaciones sexuales entre Homo sapiens y Cromañón, güey. Estás diciendo que tal vez no... Ajá, exacto. La nariz muy grande también. Estás Ajá. planteando de que tal vez no todos los humanos que existimos aquí en este planeta somos 100% Homo sapiens. Que hay algunos que tienen alguna diferencia evolutiva que Es que, pueden güey, ser considerados me da como mucha inferiores. Es que no, para nada. Me da mucha risa. Porque qué peligro ese pedo, güey. No, yo sé, no, para nada. No, o sea, lo que me da mucha risa es que hay veces que cuando alguien habla de racismo o habla de una raza como tal pura, es de que, vato, no vengas a fregar, o sea, todos estamos bien mezcladotes desde tiempos ancestrales, ¿no? O sea, eso es a lo que yo quiero llegar, que desde hace mucho tiempo, pues ha habido una interacción de culturas y ha habido una convivencia como tal, güey, que ha tenido, pues, aportes, ¿no? Aportes como tal. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando nos hablaban del estrecho de Bering, güey, de todo ese tipo de temas. Y luego que yo después investigando por mi parte que si los chinos habían llegado por la nao, creo que se llamaba, la nao china, el barco chino, vaya. Que de hecho Cristóbal Colón utilizó algunas para llegar acá. No me acuerdo cuál era de la Pinta, la Niña y la Santa María, creo que es. No me acuerdo cuál era nao, si una o dos o todas, no recuerdo, pero utilizó la nao china, hasta donde yo tengo entendido. Así que realmente, güey, no hay ni siquiera raza pura, no hay nada, o sea, todos están mezclados con todos. Ujú. Deja tú, es interespecie. Ni siquiera Interespecie, ajá, ni siquiera es de interespecie. razas. O sea, si ya quieres ir a un paso más deep, güey, ya somos interespecies, o sea, ya ni siquiera estamos hablando de que si eres blanco, si eres asiático, si eres latino, no, güey, estamos hablando de un tema más deep, ¿no? Sí. O sea, ya es algo más, Es más que fuerte. si llegase, porque también lo había leído en algún lugar, de que, Ajá. güey, no se atreven a plantear esa hipótesis porque imagínate toda la repercusión que tendría. No, pues cállate. O sea, güey. imagínate que alguien investiga y se da cuenta de que, oye, pues es que tal grupo étnico Sí. no es 100% Homo sapiens. A lo mejor es 90% Homo sapiens y 10% Neandertal. O Sí. 80% o viceversa, no sé. Y a lo mejor que por eso ellos tiendan a tener... ¡Qué peligro! Es que güey! imagínate, un ¡Qué partido... peligro! Que, o sea, incluso Sí. decir estas palabras en el contexto equivocado se puede decir... O sea, podría decir de que... es que está bien ser racista, güey, porque es que ellos son inferiores a nosotros, Sí. güey, porque nosotros somos... Güey, pues World War II sacas. Es que imagínate, güey. Sí. Güey, Ajá, o sea, sí. lit. Bueno, sí. Bueno, en este caso ya sería la tercera, ¿no? Lo que se puede Bueno, iniciar. o sea, Pero así mira, me refiero a que ese fue uno de los detonantes de la Sí. segunda. es que mira, hay La algo... superioridad racial. Sí, hay un tema bien sensible, güey. Por ejemplo, desde el tiempo de Donald Trump, ¿qué te gusta? ¿Fue 2015? A lo mejor, no recuerdo. 2014, no sé. Realmente ese dato no lo tengo, 2016 a lo mejor. Creo que sí era 2016. güey. 2017. Sí, X. A lo que quiero llegar, güey, es que así como ese movimiento de política de ultraderecha, sin meterme en ningún tema de... 2017. 17, ok. Sin meternos, muchas gracias, Vic. Sin meternos en un tema de política, o sea, imagínate la repercusión que tenga el que la gente sepa que realmente no hay nadie puro, güey.
que todos, obviamente, tu antepasado como mi antepasado, güey, o sea, se pudo haber mezclado con otra especie y viceversa. No sé, o sea, muchas cosas caerían bajo su propio peso, ¿no? Muchas alegorías políticas, un chorro de cosas, pero bueno, te tiene una pregunta. Para ti, ¿cuál fue la mayor aportación, o mejor dicho, cuál fue el mejor invento que ha hecho el ser humano para llegar desde... ¿Hace cuánto decías que empezó la vida como tal de un ser humano? ¿Qué les había dicho? Te agarré en curva. Sí, Bueno, sí, X. bueno, es que no soy muy bueno con los datos, por eso los tengo todos Hace apuntados, chingos mil porque años, siempre ¿no? se me olvidan. Ponle tú que unos 200,000 años Bueno. empezaron los Homo sapiens como tal. Bueno, ¿cuál fue, güey, para tu punto de vista, el invento que te ha llevado a trascender para seguir aquí en pie? Porque si te vas a la historia de las especies, contadas son las que han vivido tanto tiempo. Por ejemplo, el cocodrilo ya tiene su tiempo en la Tierra, ¿no? Es un ancestro directo, o a lo mejor, no, sí, creo que es directo no quiero decir de los dinosaurios, pero de esa línea a lo mejor, porque la verdad... ¿Mande? Vivió en ese tiempo. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, no me acuerdo si era Jurásico, no me acuerdo qué periodo, pero sí tengo el conocimiento que era pues un ancestro directo, ¿no? Ellos como tal, los cangrejos también en su tiempo pues son milenarios, güey. Así que para tu punto de vista, ¿qué fue lo que nos trajo de esos pocos humanos a ser ahorita la especie dominante, güey? Que ya nos estamos acabando el planeta. Pues mira, yo considero que hay 4, bueno, en este momento 5 revoluciones del ser humano. Es decir, 5 acontecimientos que marcaron el ser humano y que lo transformaron de una manera en el que pues generó lo que hoy somos, ¿no? Okay. El primero es la revolución cognitiva. El segundo es la revolución agrícola. El tercero, la revolución científica. El cuarto, la revolución industrial. Y en este momento me da la impresión de que está sucediendo otra revolución, que es la revolución digital o la revolución... Pues mira, hay que entender a la tecnología como la herramienta que utiliza el ser humano. No necesariamente tiene que ser lo que hoy consideramos tecnología actualmente. Eso ya es tecnología. O sea, esto es tecnología, esto es tecnología, esto es tecnología, los lentes que tienes son tecnología. Básicamente hay muchas cosas que son tecnología. Hay algunas que satisfacen más cosas que otras, más necesidades, pero pues todo es tecnología. En la revolución cognitiva, la invención, es que no sé si llamarlo invención, fue el lenguaje. Porque ahí es cuando desarrollamos nuestra capacidad de poder comunicarnos, no a golpe. O sea, en vez de agarrarnos a puñetazos como talchangos, güey, perdón, o sea, sí, nunca antes mejor dicho, o sea, como empezar a... Porque pues antes así era, güey. Pues cómo resolvías los problemas con los demás, güey, pues a golpes. A chingazos. Pues a tiro limpio, güey. Y entonces fue en el momento en el que dejamos de agarrarnos a putazos, güey, y empezar a mentarnos la madre, güey, pero con un idioma desde que, ahí ya hubo un cambio, ¿no? ¿Sabes? Sí, claro. Y el idioma, de hecho, ¿tú sabes cuáles son los primeros escritos que se tienen? Es que mira, yo ahí difiero un poco. Sé que la de Hammurabi, las leyes de Hammurabi, no me acuerdo cómo se llama, era un código en el cual te ponían ciertas leyes o mandamientos o reglamentos, no sé cómo llamarlo, pues básicos, ¿no? Que hasta la vida hasta el presente, perdón, hay muchos que están vigentes. Pero hay otros que no. Por ejemplo, creo que la esclavitud está permitida, cosa que ahorita, pues, evidentemente no. Creo que podías vender a tu esposa, una cosa así, ¿no? O sea, sí había cosas bien zafadas. Fíjate que no recuerdo con exactitud, pero no me sorprendería, güey, honestamente. Sí, había cosas así. Sí. A lo mejor no exactamente lo que acabo de decir, pero sí algo así de que... Sí. ¿Qué cosa, Vic? Que hasta en la Biblia. Sí, sí, literal. Pero mira, yo tengo conocimiento de eso, ¿verdad? Pero a lo mejor hay algo anterior. Yo sé que oficialmente Sumeria fue la primera civilización, pero se data, hay un santuario en Turquía que tiene el nombre de Göbekli Tepe, que tiene todavía muchos más años que Sumeria, güey.
no recuerdo cuánto, creo que 14,000 años, y creo que estaba estimado que la civilización como tal, o sea, ya no hablo de humanidad, sino ya en asentamientos tiene a lo mejor 10,000, 11,000 años, más o menos. Así que si eso, güey, ni siquiera estábamos correctos. Se me hace a mí como que ya decir cuál fue la primera, no sé, güey, porque siento yo, y yo creo firmemente que hay muchas civilizaciones que nunca vamos a conocer, güey. ¿Por qué? Porque a lo mejor la estructura no les aguantó como hasta ahorita, ¿no? ¿Por qué sabemos de los griegos? Bueno, porque así como hay vestigios, hay papiros, hay de voz en voz. La cultura griega se expandió hasta Egipto, güey, por ejemplo, hasta el Cairo. El Cairo, pues estaba la biblioteca, perdón, el Cairo, en Alejandría, En perdón, Alejandría. Alejandría. Estaba la gran biblioteca, ¿no? Así que por eso sabemos que existió esa civilización, ¿no? Sabemos de Sumeria porque hay muchos restos. Pero así como hay muchos restos de una civilización, puede que una simplemente hayan sido, pues a lo mejor de arcilla, con el tiempo se erosionaron los terrenos, no sé, ¿verdad? Así que yo tengo conocimiento de lo de Hammurabi, ¿verdad? Ujú. Que ya cuando tú ya haces una pila, no sé cómo se les llame a eso, ya te habla que es una civilización más o menos avanzada. Sí, pues fueron los primeros derechos humanos, si lo quieres ver de esa Ajá, manera. Fueron exactamente, sí. como un código que la civilización debía de seguir para mantener un orden social. Eran los de Sumeria o los Sí. de Ur. Creo que era Sumeria. Sumeria, ok. Sí. Pero de hecho, fíjate que los primeros escritos no están en el código Hammurabi. O sea, ¿No? los primeros escritos, Sí, o sea, que alguien escribió ya sea en algún papel o en algo, en algo. güey, suena medio loco, güey, pero son impuestos y son deudas. ¿A poco? ¿Sí? No sabía, Te lo güey. juro, o sea, de que, Ajá. o sea, registraban de que, o sea, obviamente no con palabras, sino Ajá. con símbolos así de, por ejemplo, si alguien te debía un tomate, anotabas de que te debe 2 tomates o así, ¿sabes? O sea, antes de la invención de la moneda, cuando el comercio Ajá. era intercambio, así, Ajá. los primeros, o sea, la primera vez que alguien retrató algo que salió de su mente en el mundo físico, tiene que ver con impuestos y todo eso, Entonces, güey. desde que existe la civilización se fiaba, güey, por así decirlo. Sí, Por eso en ahí... pocas palabras. Ok, ok. O sea, incluso antes de que se tuvieran preguntas filosóficas Ajá. existenciales, güey. Ya se fiaba. Sí, ya existían los Curioso. impuestos, güey. Ujú. Mm. Posiblemente existía la corrupción, no sé. Pues, No sé, güey, pero como quien dice, solamente dos cosas que están, ¿cómo se dice? Aseguradas en esta vida, güey, que pagues impuestos y que te vas a morir. Así que no se me hace raro, güey, ni en lo más mínimo, ¿verdad? Pero qué curioso que eso, güey. eso haya sido lo primero, ¿no? Que alguien hubiera escrito. Antes de los códigos, antes de la literatura, antes de Sí. poesía, antes de lo que sea. Era de que, él me debe 2 tomates. Déjame, lo pongo aquí para que no se me olvide, güey. Pinche, de hace 7, 8 mil años, güey. Un chato así, ¿sabes? O sea, Eso fue lo primero, güey. imagínate, güey, entonces que, supongamos, digo, sin ánimos de ofender, en esos tiempos hubiera una tanda, supongamos, y alguien no la pagó. Y alguien escribió a fulanito tal vez En la piedra, güey. Este vato no me pagó, güey. Entonces, ese ya será un registro auténtico, ¿verdad? Sí. De que, güey, qué trip, qué trip. Pero mira, hay algo bien cañón, güey. O sea, entonces, bueno, ya hablamos del tema del lenguaje, ¿verdad? Sí, que fue la revolución Ajá. cognitiva, que era cuando todavía permanecíamos siendo cazadores recolectores. Es Sí. decir, que éramos nómadas, pues. Mira, yo tengo algo, pero a lo mejor ya es más avanzado eso, ¿verdad? Si hay algo igualmente de viejo que nosotros son las guerras. A mi punto de vista, el poder hegemónico se mostraba a través de la agresión, ¿no? De la violencia. Y yo creo que eso también ayudó mucho a que tanto Estados Unidos, por ejemplo, en temas más recientes, que es una potencia vendiendo armamento, Rusia igualmente, China creo que compra mucho. ¿Qué otro país era? Francia, no recuerdo si Italia, uno de esos, no sé. Lo que quiero llegar es que entonces la violencia también te ha ayudado a seguir o que ¿cómo te puedo decir? La civilización sea perpetua, güey. Porque si te pones a pensar, ¿cómo uno subsiste y si el otro no?
¿Por qué digo eso? ¿Tú viste la de 2001, Odisea en el espacio? Sí. Bueno, ¿te acuerdas, güey? Hay una escena en la cual, antes de que saliera el monolito, literalmente, estaban los monos alrededor de un charco. No sé si era un charco, un río, no recuerdo. Y ahí estaban todos en paz. Había animales ahí tomando agua. Creo que era un cerdo, güey. O un ancestro del cerdo, no sé. Había changos ahí y lo que estaban haciendo ellos era convivir en paz, ¿no? Pero de la nada llegan otros primates de otro sitio, no sé de dónde, pero llegan ahí al mismo lago, río, charco, no sé, y los corren, güey. Corren a los que ya estaban ahí. Y esos changos pasan frío, güey, empiezan a pasarla mal, no sé. Sale el monolito, bueno, y es un tema alienígena que podemos hablar de eso ahorita. Y pues los empieza a moldear, ¿no? Los empieza a instruir, a el despertar, güey, para que empiecen a agarrar armas, güey, y defenderse. Entonces, gracias a que ellos agarraron armas, ahora ellos les quitaron el charco de agua a los que los habían corrido. ¿A qué voy con esto? Que gracias al uso de la violencia en ese contexto, güey, permaneció una civilización, ¿sí? Y a lo mejor la otra murió, pero esa va a permanecer. ¿Por qué? Porque ya aseguró ese asentamiento que tiene agua, tiene comida. Ah, y después empezaron a matar a los cerdos, ¿verdad? Que si ya lo traduces al tema a lo mejor de un humano, pues igual nosotros, güey, ya empezamos con el tema de la agricultura, De la domesticación. el tema de la Domesticación. domesticación, sorry. Sí. Iba a decir dominicación. Nada que ver, güey, sorry. La domesticación. Eso es un tema interesante porque, digo, ya hablamos de la revolución cognitiva, Sí, que, digo, un poquito de contexto, el humano era una especie nómada, sí, no era para nada la especie dominante en el mundo, claro. pero no fue hasta que esos grupos de nómadas entendieron de que tal vez en vez de cazar, en vez de ir por mamuts y de estar en constante cambio Sí. de entornos, en vez de eso, ellos podían cultivar. Sí, Ellos pudieran llegar a una tierra, permanecer en esa tierra y pues cultivar ya sea el trigo o diferentes frutas sí, o incluso domesticar cerditos, chivos. sí, Entonces desde ahí fue cuando cambiamos por eso se le llama la revolución agrícola, porque ahí lo que cambió es de que pasamos de ser de una vida nómada ok. a una vida sedentaria, ¿no? Entonces, Sí. el hecho de que nosotros logramos Perdón. domesticar el trigo Sí, es lo que hizo es que nos pusimos fijos en un lugar, podíamos establecer construcciones fijas, es Sí. decir, pues si aquí nos vamos a mantener, pues aquí nos quedamos. Y como tenían la capacidad de poder producir, se le puede decir cultivar más trigo, cada vez más trigo, más comida, pues quiere decir que había más comida, por ende Sí. la población crecía. Y entonces fue ahí cuando se asentaron las primeras civilizaciones. sí, perdón. O sea, en un punto fijo, porque pues ya estaban de nómadas, pero no fue hasta que entendieron que se puede cultivar el trigo, en los cuales se pusieron en un punto geográfico definido, ¿no? Pero Sí. fíjate que me gustaría compartirte un plot twist, ¿no? Perdóname. Es que No te preocupes. he dormido con clima, güey. Tú sabes cómo es aquí, así que bueno, sorry. No te preocupes. Te quiero compartir un plot twist, Ajá. ¿no? El ser humano, Te nosotros tenemos brazos, tenemos piernas, estamos diseñados de una manera en donde evolutivamente pues lo utilizamos para ya sea trepar árboles o para cazar nuestros alimentos, ¿no? Pero pues se puede decir que no estamos diseñados para arar, ¿no? El campo, ¿no? Para pasar altas horas en los campos tratando de cultivar, ¿no? Y el trigo es algo que es bien, bien específico. O sea, necesitas de mucha de tu atención. ¿Sé a dónde vas? Necesitas de Sí. mucha de tu atención para cultivarlo, ¿no? Ajá. O sea, entonces el humano pasó de estar en la libertad de moverse a donde
quiera buscando alimento y pues un día te tocó cazar un animal que pues ese alimento te va a perdurar por Claro. días, Claro. semanas, meses, no sabemos. Pasó de eso a tener un horario laboral, si lo quieres ver de esa manera, güey. O sea, a tener el antiguo trabajo Godín, si se Godín. puede decir. O sea, pasó a tener un jale, güey, Ajá. de, ok, tú te dedicas a la agricultura. Entonces tú vas Godínez a, impuestos ha habido toda Sí. la vida. tú Ajá. vas a pasar horas destinándole a que el trigo crezca. Sí. Y es bien difícil. O sea, necesitas de estar limpiando el campo, necesitas de dar pues traer agua de otros lados. Sí. O sea, necesitas de muchas cosas, güey, que te salga todo bien para Sí. que el trigo se dé. Ahora, ¿qué pasa si un día empieza a llover bien cabrón? Y ¡pum! Todos los cultivos pues mueren. Sí. El nuevo pueblo, la nueva aldea se queda sin comida, se queda sin alimentos. Claro, porque claro. ya se volvieron dependientes a lo que cultivan. Y Sí. en cuanto deje de haber Ajá. haber frutos en ese cultivo, pues no se pueden dar ese lujo porque mueren de hambre. Sí, sí, claro. Entonces, y fíjate qué interesante que hables de la violencia, porque yo creo que la violencia lo que hizo ahí es de que, mira, si hay diferentes aldeas, diferentes Sí. grupos nómadas que decidieron plantarse en un lugar, Sí. se volvieron sedentarios en diferentes regiones, igual y por ejemplo, no sé si aquí, pero en África del Norte, ¿no? Porque Ajá. que fue por ahí donde empezaron las primeras civilizaciones, tengo entendido. No era O- en... Más bien por el Medio Oriente. Por el ¿no? medio. No. Era Por África. Irak y por ahí, ¿no? Bueno, es que ahí esa es la Tierra Santa, tengo yo entendido. Más arriba. ¿Por dónde Pero, no, la Tierra prometida, no ¿Cómo se recuerdo. llama antes? Babilonia, creo, ¿no? Sí. Sí, pero es que yo tengo entendido que las primeras... ¿Cómo se llamaba? Lucy, creo que fue la primera... Australopithecus, la que... sí, ¿verdad? Sí. Como que la madre de la humanidad. Viene de África, está arriba, sé que está Sí, pero- arriba de pero- Sudáfrica. Perdón que te interrumpa. Esto ya sería después. O sea, ya sería cuando Ok. ya solo están los Homo sapiens. Ok, ¿sabes? ok, O sea, ok. no neandertales ni los Ok, demás, sino ok. los Homo sapiens que pasaron de ser nómadas a ahora ponerse en un punto fijo. Sedentarios. O sea, ser sedentarios, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasaba con las aldeas que que no tenían comida porque pues algo sucedió en lo que sea? Porque acuérdate que pues ellos no sabían que era lluvia, que era el sol, o sea, es muy fácil saberlo ahora porque pues ya lo sabemos, o bueno, sabemos parcialmente en base a la revolución científica que vino después, pero en su momento Sí. esos pues eran... Sí, o sea, yo me quiero imaginar que tenían sus calendarios, pero pues, güey, imagínate, si Pero- ahorita, aquí en Monterrey actualmente, ponle que a lo mejor por el cambio climático, pero aún así ya tenemos herramientas, ¿no? Es muy difícil saber cómo va a ser el clima en un mes. Imagínate en ese tiempo, güey, o sea, ¿cómo le podías hacer? A lo mejor sí pueden tener sus calendarios, güey, pero la accuracy que pueda tener, no creo que pueda ser tanto. Pero aunque tuvieran los calendarios, había un error, si lo quiero de esa manera, No, que claro. tal vez un día que no se esperaba llovió y ¡pum! Se llevó todos los cultivos Sí. y se quedaron sin comer. Y pues antes de morirse dijeron de que no, pues vamos a buscar Vamos a lootear. algún otro lugar donde podamos encontrar Ajá. ese trigo que necesitamos, que necesitan nuestras esposas, nuestros niños. Sí. Entonces, a lo mejor ahí nació la violencia. O no la violencia, porque eso pues siempre ha Sí. existido, pero el arte de la guerra. Güey, y no se te hace, perdóname que te interrumpa, Sí. pero curioso cómo eso nunca se ha eliminado del ser humano. Por más que han pasado los años, por más que ha seguido la vida, güey, tú ves de repente noticias que saquearon un Electra, güey, hazme el favor, güey. Ves cómo de repente entra un chingo de gente a una tienda, güey, la saquea y la deja así, y es de que, pues es que hubo pánico. ¿Pánico de qué? O por ejemplo, señoras peleándose por el papel higiénico, güey. El papel de baño, güey, de cuando fue lo de la pandemia, digo, con todo respeto, güey, pero yo decía, señora, no se peleen por eso. No sé, güey, ¿sí me En los entiendes? Costcos. En los Costcos, güey, sí. Yo me acuerdo que mi mamá quería caer en eso y fue que no, madre, no, perdón, jefa. No te voy a dejar, ¿verdad? Pero yo, güey, entonces sí, desde aquel entonces
vaya O la sea, semejanza. O sea, pudiera ser que cuando se les acababa cuando no tenían trigo, invadían a otra civilización que sí Claro, lo tenía. claro, claro. Y ahora, cálate, ¿qué pasa si a lo mejor los de esa tribu étnicamente eran diferentes a los que eran Sí, invadidos? ¿Qué pasaba después de que los invadían? sí, Había un cierto rencor de que, güey, estos vatos nos robaron, güey, claro, y llegaban a masacrar. Es sí. posible que ese sea el origen del racismo. Mira, ahí Es te va. Cuando Roma era, pues, el gran imperio, ¿no? Roma no se fijaba en el color de la piel. Por ejemplo, había las tribus germánicas, obviamente eran mucho más blancas que los romanos, ¿no? Tú vas a Alemania, güey, y lo comparas con a lo mejor un italiano del sur, un italiano de la misma Roma, y hay mucha más gente blanca en Alemania, güey, por obvias razones, ¿no? Así que, ¿cuál era el parámetro para basarte en quién era aceptado racialmente en Roma? Pues el romano, quien había nacido dentro del imperio. Y había, no quiero decir castas, pero semejantes. O sea, entre tú más estuvieras en Italia, no, y dígase más a un Roma, güey, tú eras más alto en el tema de la escala social, por así decirlo, ¿verdad? Así que el racismo no solamente se limita al tema del color de piel, güey, como mucha gente piensa. Se basa el tema de la religión, el tema de la xenofobia, o sea, quién viene fuera de mi país, de mi territorio y demás, independientemente si eres alguien de ojos azules, ojos claros, ojos verdes, ojos cafés, ojos, tú pon el nombre. Va mucho más allá del racismo. Entonces a lo que vamos es, yo defiendo a mi gente y a lo mejor entre mi gente, a lo mejor todos somos como mi color de piel, o sea, a lo Hay mejor una todos son, tendencia de que el... Sí. y entonces ahí lo que te quiere decir es el que gana impone las reglas, ¿verdad? A lo mejor en tiempos modernos el hombre blanco fue el que colonizó, güey. Porque el imperio británico pues ha sido el más grande. O sea, no me acuerdo qué rey fue, si Enrique VIII es el que decía que en ningún momento el sol desaparecía de su imperio. O sea, siempre en cualquier parte del mundo que tenía un territorio había sol, ¿verdad? Así que, bueno, a lo mejor en lo más reciente, el hombre blanco ha sido el que ha dominado. Pero antes no era así, güey. Tú veías el imperio persa, no eran blancos como tal. A lo mejor había gente con piel blanca, pero no eran la imagen que nosotros tenemos del hombre blanco, ¿verdad? Así que varía mucho en eso, ¿no? A lo que yo voy es, entonces la violencia le ayuda a los pueblos a subsistir, a desarrollarse y a que la humanidad sea perpetua. Porque imagínate tú, güey, si tú tienes bien cuidado tu entorno, ¿qué puedes tú generar ahí? Pues un tejido empresarial, un tejido social, puedes desarrollar empresas, puedes tú, o sea, si tú estás seguro que tu territorio va a ser protegido, pues ahí aflorece tanto la cultura, la educación. Así que eso es lo que yo te quería decir. O sea, en cierto modo, no quiero decir que la violencia sea buena ni mala. Simplemente ha existido, ¿verdad? Y en gran medida siento yo que eso ha hecho que la raza humana haya ido evolucionando como tal. Y la prueba está que siempre que hay una gran guerra, hay avances impresionables, güey. Sí, hay avances importantísimos que realmente son muy, pues vanguardistas, así, si así lo quieres ver, ¿no? Y no me acuerdo quién fue el que decía que el microondas, güey, era un invento extraterrestre, güey, o algo así, no recuerdo, güey, que tal invento, no sé qué, pero no, güey, yo creo que simplemente nos estamos nosotros mismos haciendo menos, ¿verdad? O sea, no ves la importancia que el ser humano tiene, la capacidad de adaptarse, de salir adelante, de simplemente, no sé si te ha tocado, güey, que has tenido un día de la chingada, has tenido una semana de la chingada, has tenido un mes de la chingada, un año de la chingada. Y el poder de tu salir adelante, güey, eso es impresionante, güey. Y yo creo que eso ya está en el ADN humano, ¿verdad? Como tal. Así que yo creo que todo lo que ha habido antes, güey, ha ido forjando ahorita, pero aún así tengamos una torre de no sé cuántos pisos, güey. Tengamos Cheve en el Seven, en el Oxxo.
seguimos siendo los mismos de hace 1000 años, güey. ¿En Sí. qué sentido? En instintos, en cómo nos define el territorio, todo eso, güey. Vaya. Seguimos siendo los mismos que que nos invadimos a nosotros mismos para poder obtener trigo del otro, ¿no? Sí, claro, Que güey. es el origen, o sea, podríamos decir que ese fue. Porque así es como comenzaron las civilizaciones. Sí, Es como comenzaron los pueblos, ¿no? Asentándose en esa manera y cómo protegían bueno, sí, la defensa nació ahí también. O sea, el tema digo, ya actualmente es la armada y eso, pero me refiero a que esa protección que debías de dar para que los otros no te roben tu Sí. comida o no roben tus recursos que tú tienes porque ellos lo necesitan, pues es ahí cuando se empezaron a forjar como que esas distinciones entre un pueblo y el otro. sí, claro. Oye, y hay algo bien interesante también, que las religiones nacen en esa etapa, ¿no? En la etapa en las cuales pasamos de ser nómadas a ser Sedentarios. sedentarios. Ajá. Y muchos se lo atribuyen a de que como nosotros queríamos, bueno, digo nosotros, pero me refiero a que nuestros antepasados querían buscar la manera de que todo esté bien con el cultivo, porque si baila el cultivo, pues Sí. se acaba la comida y morimos. Sí. Entonces había cosas que ellos no podían controlar, que era el clima y la lluvia, el sol, etcétera, que ellos no sabían qué era, sabían que era algo que afectaba al trigo, ¿no? Entonces, Sí, 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 sí. los primeros vestigios de religiones fueron en esos lugares, Claro. que estaba relacionado a que buscaban de una manera que los dioses les concedan el trigo o la comida a cambio de su fe, a cambio de su... No es fe la palabra, es más Bueno, como... te vayas tan lejos, Veneración. güey. ¿Mande? Por su veneración. Su Sí, por veneración. su veneración. Güey, no te vayas tan lejos. Todavía pasa, güey. Y te lo juro que pasa. Cuando... No sé si a ti te tocó, a mí sí, güey. Y la neta no supe cómo pasó eso, pero pasó, güey. Me acuerdo yo que iba a cumplir años, güey. Creo que tú fuiste a esa fiesta. Y iba a llover, güey. Y mi mamá clavó un cuchillo, güey, en la tierra, güey. Y no llovió, güey. Y yo como que, güey, ¿cómo es posible eso? Y ya me empezó a explicar, no, es que Diosito, no sé qué, no sé qué, no sé qué. O sea, se complementa con lo que dices tú, güey. Seguimos siendo las mismas personas Seguimos de siendo hace los 1000 mismos. años, güey. ¿Y sabes cuál es el pedo? Ajá. Imagínate, ahora te lo voy a cambiar. Ya no eres un humano, eres un trigo. ¿Un qué? Un miembro de la especie del trigo. Ok. ¿Qué es lo que sucedió con el trigo? Si te pones a pensar, güey, el trigo Ajá. era algo que estaba ahí igual que todo lo demás y de un momento para otro Ajá. se volvió en un recurso súper, súper, súper explotado, que eso hizo Sí. que su especie aumente desproporcionalmente de población. Sí. O sea, cada vez había más trigo. Ok. Empezó a, o sea, verlo de esta manera. ¿Y si el trigo realmente fue el que nos domesticó y no al revés? Coincido ¿Y contigo. si el trigo fue el que nos hizo vivir en estas jaulas que nosotros le llamamos civilizaciones o poblaciones? Puede ser. Si fue el trigo el que nos hizo vivir en una granja de humanos. Ajá. Porque, güey, a ver, ¿cuál Puede es la ser. diferencia de una granja de otra cosa a una granja de humanos? Ahorita, pues, se puede decir que estamos en una granja, Claro. porque estamos muy limitados con respecto a nuestras acciones y nuestras acciones están súper controladas. Y no lo digo Sí. desde la perspectiva paranoica, es de que, ok, ¿cuál es por ejemplo, en la pandemia, no puedes ni salir de tu casa, güey. No, Sí. no estoy diciendo que esté mal, digo, definitivamente pasaron cosas por la pandemia, pero ya estábamos en un punto en donde Claro. carecíamos de libertad siquiera de salir de nuestra Sí. propia casa. Entonces, es como si nos hubieran puesto en una granja y a lo mejor todo nació de ahí. Nació desde que el trigo, en vez de que nosotros lo hayamos lo hayamos utilizado como una herramienta para nosotros trascender y nosotros vivir mejor, ¿realmente vivimos mejor? O sea, antes los nómadas
pues, güey, eran libres, güey. O sea, iban por el mundo cazando y así. Y no fue hasta que apareció el trigo, bueno, Sí. el trigo existía, sino que hasta que nosotros lo domesticamos, en los cuales nos colocamos en un lugar bien definido y fijamos toda nuestra atención, nuestra Claro. prioridad al surgimiento de esa especie, al trigo. Ok. ¿Y qué haces si así como el trigo, a lo largo de la historia, han habido cosas que no, herramientas, tecnología, etcétera, que nosotros pensábamos que habíamos domesticado a nuestro favor, Ahí te va una. pero lo que realmente están haciendo es que nos están Ajá. domesticando, nos domesticaron. Ahí te va una. No sé si nos tengan domesticados, pero yo creo que sí hemos basado mucha parte de la vida en ello, güey, que es el fuego. Si te das cuenta, vivimos para crear fuego. A tal manera, güey, que ya hasta hacemos carne asada, güey. ¿O no? Pues todo es a raíz del fuego, ¿no? Pues no sé si todo. O sea, pero, por ejemplo, este lugar, en este momento. Ah, sí, claro. Estamos aquí Ahorita utilizando sí. electricidad. Sí, o sea, por ejemplo, México, güey, es de los países que, no quiero decir que más, pero que mucha parte de su producción de energía es en base a carbón. ¿Y qué es el carbón, güey? Pues es prenderle fuego, güey. Es generar energía en base a combustión, a fin de cuentas. Así que si te vas a esas, güey, sí, o sea, no quiero decir que nos haya domesticado, pero nos hemos basado muy buena parte de la existencia en ese elemento, ¿no? Ahora, no sé, fíjate. Yo creo que el descubrimiento del fuego Ahí te va no otra. necesariamente nos domesticó, porque antes, o sea, es una herramienta súper importante, güey, porque... ¿Pero qué eres tú sin el fuego? ¿Manda? ¿Qué eres tú sin el fuego? Bueno, retomándonos a la evolución del Homo Por ejemplo, sapiens. yo te puedo decir qué haría yo sin el trigo. Ahorita. Pero dime tú qué harías sin el fuego ahorita. Pues es que no tendrías sin menos la probabilidades combustión. tendrías menos probabilidades de sobrevivir, porque sin fuego no hay iluminación en la noche. No, y algo más fuerte. No tendrías para hacer comida en tu casa. Sin fuego no hay comida. Bueno, sí habría comida, pero no habría comida que es... El fuego lo que hace a las altas temperaturas es quemar todas esas bacterias, se puede decir, o todo lo malo de la comida. Es cocinar como tal. Sí, es la cocina, ¿no? Sí. Entonces, sin el fuego, pues a lo mejor definitivamente no hubiéramos hecho. Ahí te va otra. Definitivamente no hubiéramos llegado hasta aquí. ¿Qué hubieras hecho tú sin el algodón? Sin el algodón. Sí. ¿Sabes que los billetes que tenemos en la cartera, güey, mayormente son algodón antes que papel? En su mayoría es algodón. Ok. De hecho, los campos de algodón, güey, son los mayores contaminantes, por así decirlo, de la tierra, güey. O sea, no quiero decir domesticado tanto, pero sí condicionado a la vida de depender de ese elemento o de esa especie de planta. No sé cómo se le puede llamar, ¿no? Pero que ya hasta los billetes, güey, son de algodón. Tú ponte a ver tu playera, güey, ponte a ver... no me acuerdo qué otros elementos hay. Creo que las mismas hojas de libreta tienen cierto porcentaje de algodón. O sea, realmente el algodón está en todos lados, güey. Y son cosas que la gente no se da cuenta. Pero entonces, yo tengo una hipótesis. A medida que tú domines algo, eso algo te va a dominar. Porque tú ya eres proclive a que ese que tú ya dominaste, entonces tú ya vas a depender de él, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, ¿te acuerdas cuando fue el tema de Estados Unidos y México? Que nos quitaron la mitad del territorio y todo ese show, ¿no? Bueno, ahora pregúntate, güey, ¿cómo está Estados Unidos ahorita actualmente? ¿Qué cultura domina en los territorios que antes eran de México? Pues mayormente la cultura mexicana, ¿no? A lo mejor no es enteramente el mejor ejemplo, pero yo creo que si tú dominas algo, ese algo te va a dominar a ti tarde o temprano de alguna manera. Ahora, sacando un poquito esto de tema, ¿tú qué piensas de la vida creada por extraterrestres? ¿Crees en eso? ¿No crees en eso? ¿Tú, Vic, qué crees en eso? ¿No crees? ¿De que se hizo por extraterrestres? Sí, güey, o sea, que tuvieron algo que ver.
Yo creo que sí, güey. Neta. Sí. Ok, güey, ok. No esperaba esa respuesta, güey. No. Ok. Definitivamente creo en la vida extraterrestre. Ajá. Definitivamente. Yo ¿Por qué? igual. Porque pues, el universo es tan inmenso que en algún punto del universo se replicaron las condiciones para que exista la vida como tal. Aunque, mira, no me lo había plantado. Hoy te puedo decir no, en el sentido de que no llegaron reptilianos, no llegaron aliens que modificaron nuestros genes y así. O sea, concretamente el ser humano. Pero yo a lo mejor voy a decir algo más atrevido. Todo, absolutamente toda la vida es alienígena. Ok. ¿Por qué? Porque cuando surgió el planeta Sí. y surgieron los primeros organismos, surgieron por lo que llegaba del exterior. La panspermia. Sí. Ok. Hasta la misma agua se dice que es extraterrestre, güey, Entonces, de hecho. todo entonces, Oye, güey, tú me decías que no creías en la panspermia. es que no te había entendido bien ese concepto, la Ok, verdad, ok. pero, No, pero X. me refiero a que en su momento, en el origen, pues Sí. sí, o sea, no surgió de aquí, sino Aquí. sí llegó del exterior. Claro. Y lo voy a poner de esta manera. Tú Ajá. tienes dos padres, o bueno, se necesitaron dos padres para que existas. Pues sí. Por ende, 4 abuelos, por ende, Ajá. 8 bisabuelos, por ende, 16 tatarabuelos, Sí. bla, 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 bla. Llega un punto Los chosnos. en donde etcétera. tienes millones y millones y millones de ancestros. Ujú. O sea, cuando surgió el Homo sapiens, Sí. o sea, no es como que surgió de que, ya llegó el Homo sapiens. No, o sea, de que eventualmente Fue un evolucionó proceso. al Homo sapiens, desde ahí ya estaban tus ancestros. Sí, claro. Desde ahí ya estaban o sea, tu familia, si lo quieres ver de esa manera. Ajá. Y antes del Homo sapiens, pues sus ancestros o nuestros ancestros, pues ya existían hace miles de años, millones de años. Sí. Entonces, esos primeros organismos que son nuestros ancestros también. Sí, claro. Esos primeros organismos que llegaron del exterior son nuestros primeros ancestros. Entonces, nuestros ancestros son alienígenas porque vienen de afuera. Ok. Y ahora, si todo nace del Big Bang, porque de ahí es donde empezó todo, es Ajá. donde comenzó la materia, quiere decir que nuestros ancestros también estaban en el Big Bang y nacieron de ahí. Pues todos Entonces todos venimos de ahí, el todo viene de ahí. Entonces tú como Marte son primos. Entonces no hay una diferencia real entre la vida en otros planetas o en otros lugares recónditos Ajá. del universo a esto. O sea, somos como hermanos si los quieres ver de esa manera, porque Ok, todos tenemos buen el mismo punto. origen. O dicho de otra manera, Ajá. somos el universo. Ok. Somos el todo. Ajá. Buen punto. Muy buen punto. Puede ser, güey. O sea, Sí, sí. yo creo que esa postura... Nunca lo había puesto en esa perspectiva de que entonces haciendo un trabajo de silogismo, si esto es esto, entonces esto es esto. Entonces, siguiendo ese principio, si el Big Bang es el origen, entonces el origen, o sea, todo lo que se le de ahí, entonces está emparentado en cierto modo, ¿verdad? Entonces, las partículas que componen tu cuerpo en sí están emparentadas con las partículas que componen cualquier estrella, cualquier cometa, cualquier, ¿cómo te puedo decir? Cualquier astro, cualquier cosa que hay en el universo, entonces está emparentada a tus células. Somos polvo de estrellas. Sí. Oye, Payo, ¿sabes qué? Ese tema yo creo que nos va a dar para más, sinceramente. Ojalá haya muchas más cosas de que hablar, invitados, güey. Ojalá haya gente que podamos traer para, pues justamente hablar de esto, ¿no? Yo creo que ese tema nos da para mucho. Sinceramente, es un tema que a mí me apasiona, güey. No tienes idea. O sea, a mí me gusta mucho hablar del origen de las cosas, del por qué algo está de tal forma, porque algo nos moldeó. Llámese cultura, llámese vida, llámese como se llame, ¿no? Pero pues yo creo que igual podemos aportar más invitando gente. No sé cómo veas tú. Algún día tendremos ¿verdad? invitados Sí.
que hablen de estos temas. Estoy Así de acuerdo, sí. Sí, así Pero que... después. Sí, después, Luego, obviamente. también hay que tocar otros temas y luego ya después podemos invitar a personas que nos nutran con a lo mejor algo, bueno, algo que no sabemos, que partimos otra vez de que pues no sabemos nada. Sí, ajá. Así que, pues bueno, por favor síganos escuchando. Les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo. Yo creo que no fue algo tan sencillo de digerir tanta cosa desde religión, güey, desde el tema del trigo, desde un chingo de cosas, güey. Oye, quiero hacer un paréntesis. Yo en este momento estoy medio en shock, güey. Porque Ok. no había pensado bien lo que acabo de decir hasta ahorita. Es que así pasa, sí. Entre más lo hables, te das cuenta que hay cosas que no sabes que salen en tu mente, güey. Acaba de Eso explotar pasa. la tacha. Sí, güey. Ya les explotó la tacha para allá. Ya me siento extraño, bro. Pues mira, ya hay más chévere por si quieres. No, así no que- te creas. No, pero sí me conmocionó mucho ese tema de venimos del... O sea, Pues sí. pues el origen, o sea, estábamos presentes en el Claro. Big Bang. O sea, Sí. así como todo, o sea, el origen de todo estaba presente en el origen. Claro. Entonces, no hay nada que no sea natural, Sí. porque la naturaleza está en el todo. Pero bueno, Es inherente, claro. después platicamos de Somos esto. todo y no somos nada. Sí, ajá, exactamente, Vic. Lo ha definido perfectamente. Pero bueno, caray. antes de terminar, nos gustaría igual... Agrandaste ese shock, sacas, güey. No me he dado La cuenta, sí cagué, es cierto. la cagué. No te creas, güey. Pues mira, güey, llevamos 1:20. Ustedes saben si la... No, ya hay que No se cerrar, crean. ya hay que Sí. cerrar este episodio. Sí. Pero pues cierro dándote una buena noticia y una mala noticia. A ver. La mala noticia Ajá. es que no eres nada. Ok, ¿cuál es la buena? La buena noticia es que eres todo. Gracias. Ya me pusiste bueno. Gracias, Vic. Bueno, antes que nada, los invitamos a que nos sigan en las diversas redes sociales que vamos a estar poniendo, ¿verdad? Igualmente a Big Studio, VCZ Studio, para que lo sigan en Instagram. Y pues bueno, Y síganos en nuestras redes sociales, amigos. Ahí estamos subiendo todo el contenido. Sí. @Curiosos Podcast. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok. ¿Se me olvida alguno? ¿No? Apple Podcast. Apple Podcast. Amazon Music. Ahí todo, güey. búsquenle Curiosos En todas Podcast, estamos. seguramente ahí vamos a estar. Entonces, amigos, les agradeceríamos mucho que se suscriban porque pues, sí nos apoyarían mucho con el proyecto. También entendemos que si no les importa lo que estamos conversando, pues no tienen que seguirnos, o sea, está bien, pero si realmente estas palabras resuenan y tienes un shock parecido a lo que yo estoy experimentando en este momento, pues te invitaría mucho a que permanezcas aquí y que formemos una gran comunidad de curiosos, ¿no? Que al Así final de es. cuentas esa es nuestra intención. Pero bueno, pues Daniel, muchas gracias, hermano. No sé si tengas algo que aportar. no, hombre, al contrario, Payo. Muchas gracias. Pues bueno, personalmente es un tema que me apasiona. Y nada más agradecerle tanto a Vic, perdón, como a ti, Payo. A ambos, sinceramente, es un proyecto que cada vez me apasiona más. Y pues antes que nada decirles que Big Studio es el mejor estudio que pueda haber. Del universo, Del que es el universo, todo, sí. que no es Sí. nada también. Sí, bueno, sí. Así No te que creo. síganlo, por favor. Neta, es un chingón en todo lo que hace. Honestamente, Gracias. no hay mejor persona para el tema de hacer un podcast, ¿verdad? Gracias, Vic. Así que un aplauso para Vic. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana, mis queridos amigos, y muchas gracias por sintonizarnos. Hasta luego. Bye. Adiós, curiosos. Solo receta.